muchas gracias por asistir a esta sesión. La verdad es que para nosotros es un placer poder contar con Raúl Salgado, que es profesor del Instituto Tecnológico EDIX. Él es profesor y además tutor del curso primero de DAO, Desarrollo de Aplicaciones Web, y hoy nos va a contar todo lo que tiene que ver con las tecnologías que más se utilizan en todo lo que tiene que ver con el TI, y en concreto, bueno, él ha titulado su ponencia como Entornos incubadoras tecnológicas como catalizadoras del empleo y tendencias actuales. Lo que Raúl nos va a contar hoy es un poco una visión general de todas las tecnologías que se aprenden tanto en desarrollo de aplicaciones web como en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, con una visión así global, para que todos tengamos claro cuáles son las salidas profesionales y cuáles son las tendencias también en las tecnologías que se utilizan en la realidad en las empresas. Raúl, además de ser profesor nuestro en el instituto, bueno, él trabaja en una importante telco, él trabaja en Telefónica, y él mejor que nadie pues conoce estas tecnologías de primera mano. No le quiero robar demasiado tiempo, así que Raúl, bueno, agradecerte que nos acompañes hoy y que nos des esta visión, y lo dejo en tus manos para que nos cuentes todo esto. Muy bien, muchas gracias, Chon. Pues como decía, como os estaba explicando antes, Chon, yo lo que os quiero guiar es para que veáis las áreas, digamos, troncales que se van abriendo dentro de una especialización, que esto puede ser aplicado a un ciclo de grado superior como el que estamos hablando, pero bueno, las áreas serían también aplicables a un grado, etcétera, ¿vale? ¿Por qué es el planteamiento? Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar en la charla? Pues que conozcáis las tendencias que hay tecnológicas, ¿vale? Y que estas líneas tecnológicas van como fuente y generadora de empleo, porque al final, pues toda formación al final es una inversión en tiempo, en coste, en esfuerzo, que al final, pues lo que se busca es un retorno de la inversión, y ese pues es claramente pues un empleo en estas áreas. ¿Cuál es el enfoque? Vamos a ver los perfiles y qué skills se necesitan cada perfil, porque son muy diferentes. No hay perfiles iguales, y no es lo mismo un perfil de un Data Scientist de Business Intelligence que el perfil que puede tener una persona que le guste la seguridad perimetral a nivel de comunicaciones, de red. Son perfiles que no tienen nada que ver. O sea, es que la TI es tan amplia que realmente parece que es lo mismo, y no es lo mismo, ¿vale? Hay muchísimos perfiles, muchísimos nichos de especialización y de trabajo, y esos nichos pues son totalmente diferentes. Requieren skills diferentes y perfiles diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora mismo, ¿qué ramas son las que más se pueden estar trabajando? Y estamos hablando como áreas troncales. O sea, yo os voy a hablar, no voy a hablar de desarrollo web, ni voy a hablar de desarrollo multiplataforma, porque os quiero dar una visión desde el punto de vista de empresa, ¿vale? Obviamente, todo el mundo luego se puede poner a desarrollar una web, o todo el mundo puede ponerse a subir a la Apple Store una aplicación en Android, con Android Studio, ¿vale? No ese es el objetivo. Yo quiero enfocaros a las áreas, digamos, troncales que normalmente vais a tener en lo que son las grandes corporaciones o las empresas, ¿vale? Tenéis las áreas de transformación de negocio, las Business Transformation, Enterprise Application, que ya veremos para gente que vaya a trabajar en apps de negocio. Hay una eclosión brutal ahora mismo con todas las áreas que están surgiendo del cloud, ¿vale? Estas áreas de cloud, o bien como infraestructuras a services, ¿vale?
como bien como software as a services o plataformas como servicios, tienen ahora mismo una eclosión brutal. ¿Por qué? Porque se está atendiendo a que las grandes clientes tienen una infraestructura TI dedicada a on-premise, es decir, en tu sede, en local, ¿vale? Pero muchas de estas pues empiezan con conexiones a subir a las nubes, al cloud, ¿vale? Pues aplicaciones que no sean muy intensivas y que sean de ámbito departamental y que no tengas criticidad en los datos que subes, pues haces unas migraciones de cargas hacia el cloud de on-premise, ¿vale? Pero este entorno, aunque esto esté en Irlanda, ¿vale? Y lo estoy subiendo en Irlanda, este entorno no deja de ser una cloud híbrida, porque tienes una parte que tienes en local con una parte que tienes en la nube, pues, y esta nube puede ser Azure, esta nube puede ser Amazon Web Services, esta nube puede ser Google Apps, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta área tiene muchísima eclosión, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí dentro de mi trabajo, una de las partes que llevo es toda la parte de la automatización y el desarrollo, porque todas estas nubes luego las manejas vía software, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero aquí ir creando máquinas virtuales o los servicios que yo quiera ir creando, todo lo voy a ir generando vía comando, ¿vale? O sea, la realidad es que es como una programación avanzada. Tenemos el área de ciberseguridad. El área de ciberseguridad es muy amplia, ¿vale? Es amplísima, vamos. De hecho, tienes desde los SOCs o los Security Operations Center, donde realmente tienes expertos en primera, segunda línea de seguridad para la supervisión de ataques y servicios en tiempo real, ¿vale? Y luego ya tienes un nivel superior que son ya los expertos de seguridad que se dedican ya lo veremos ahora, al hacking y al pentesting, hacking ético y pentesting, ¿vale? Y luego tienes ya un nivel superior, pues que básicamente son los desarrollos de aplicaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Que digamos que es la capa, pues como tenemos empresas como Eleven Patch, cuando hizo el desarrollo del Latch, donde tú manejas las tarjetas de crédito desde el móvil. Tú con tu Latch activas, desactivas, de tal forma que, pues bueno, que no te la quiten, no tengas un clonado, etcétera, de lo que es tu tarjeta. O sea, ¿vale? De lo que es de tu tarjeta, vamos, nunca mejor dicho. Luego tenemos el área de BI, veremos que también es súper amplia. El área, quien se quiere dedicar al Business Intelligence es un área extensísima, ¿vale? Con diferentes ramas, desde la minería, el data mining, el data science, el que quiera dedicarse al learning machine, las redes neuronales, o sea, es que es un área súper amplia. Y ahora el área de inteligencia artificial está empezando digamos, a eclosionar. ¿Por qué digo eclosionar? Pues porque la inteligencia artificial hasta hace poco era un ámbito en el que estábamos muy enfocados, estaba muy enfocado pues a lo que es la universidad. Era un ámbito muy teórico y no había un marco de trabajo realmente práctico que pudiera ser aplicado. Se empezó con el procesamiento del lenguaje natural, el LNP, ya iremos viendo, ¿vale? Este lenguaje de procesamiento natural, que es lo que ha ido dando al reconocimiento que tenéis con Siri, etcétera, en los móviles, toda esa serie de desarrollos pues van tomando cuerpo. El reconocimiento de patrones, ¿no? Si vais a un aeropuerto de Londres, pues tú hay un reconocimiento de patrones instantáneo, vamos,
Tu cara se pixela con los puntos y hay una base de datos controlada y eso se recorre con redes neuronales. Las redes neuronales tienen digamos, a su favor pues que puedes recorrer grandes reconocimientos de patrones de millones de caras que pueden estar pasando, ¿vale? El primero, por ejemplo, que apareció en Israel, ya se hicieron desarrollos en el cual si tú dejas una bolsa en un aeropuerto y esa bolsa está más de un minuto sin que nadie la coja o sin que nadie la mueva, esa bolsa la detectaba los barridos de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y automáticamente identificaban una amenaza potencial de que podía haber una bomba, ¿vale? Se mandaban cuerpos de seguridad y eso se hace de forma automática, o sea, no hay nadie mirando, o sea, tienes un montón de órganos de reconocimiento de patrones. Esos órganos tienen instantáneas del T sub 0 y el T sub 0 más n, que son patrones, y saben que en el T sub 0 habían guardado la base de datos un estado y en el T sub 0 más 1 ese estado sigue permaneciendo. Entonces, es la forma en base a una serie de pixelaciones y de bitios que se guardan en una especie de mapa de vectores, ellos saben realmente si ha habido o no un cambio de contexto. Vale, entonces es impresionante lo que la inteligencia artificial hace. La inteligencia artificial también hace cosas, bueno, pues como se utiliza muchísimo también en inteligencia de negocio para reconocer hábitos y patrones de consumo, para reconocer lo que se denominan las zonas calientes. O sea, una zona caliente cuando tú vas entrando a un supermercado, hay una tendencia natural a que cada uno lleva una ruta cuando vais siguiendo los estantes. Entonces, eso que parece una tontería, pues Carrefour y el Corte Inglés y todos, eso se va midiendo. ¿Por qué? Porque los productos que ya están en las rutas calientes son los que más pagan por estar allí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, luego hay, la verdad que esto es un poquito como el Gran Hermano. También en inteligencia artificial, si tú te paras a ver una televisión y la estás viendo y hay detectores que detectan el interés que tú tienes por ese producto, ¿vale? Entonces, ya no es que lo compres o no lo compres, sino hay un montón de sensores que van detectando que realmente tú tienes un interés por tal o por cual marca, etcétera, ¿vale? Entonces, estas son las armas, digamos, las troncales ahora mismo más potentes que os vais a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a ir analizando qué os vais a encontrar. Cuando estáis en las áreas de transformación de negocio, ¿de acuerdo? Esta son áreas donde lo que se hace es mucha automatización de procesos, ¿de acuerdo? Yo estuve hace 2 años en un proyecto de RPAs, que son robots, ¿vale? El Robotic Process Automatization, ¿vale? Todos los RPAs. Nosotros montamos líneas líneas de robots, ¿vale? Para la tramitación de back office, ¿de acuerdo? Es decir, toda aquella tramitación donde había procesos tediosos de administrativos que siempre suponían lo mismo, pues todo eso usamos robotización de tipo capa 1. O sea, empezamos por automatizar toda esa capa básica de proceso, ¿vale? Pero claro, estamos en un nivel en el que va madurando, digamos, las capas de proceso de negocio. Todavía no hemos llegado a un nivel ya que donde empecemos
a una automatización cognitiva, es decir, yo ya no voy robotizando tareas atómicas, sino que el robot va a tener capacidad para, entre determinados escenarios, tomar decisiones. ¿Vale? Ahora mismo, pues el salto que se está dando en estas capas de robotización es este salto, ¿de acuerdo? Y ya el salto ya donde estás en un nivel de, digamos, de madurez extremo es cuando ya estás utilizando la IA de forma masiva, ¿vale? Porque la IA de forma masiva, pues es que ya hay veces que el tipo incluso de decisiones sobre el negocio que se van tomando, ese tipo de decisiones las va tomando un bot, un robot, y tú no te estás dando cuenta, ¿de acuerdo? Y además es que en este tipo de robots tiene una capacidad que es de aprendizaje. O sea, ya no es que vaya tomando decisiones, que las toma, sino que encima va aprendiendo y se va retroalimentando, lo cual parece que estamos hablando del futuro, pero no es futuro, porque ya está aquí y ha venido a quedarse. Esto es lo que pues veis en muchos periódicos, documentos y tal, de lo que va a ser los próximos 15 o 20 años, toda la transformación. Hay bastantes artículos que podéis leer. Yo hace poco leí un artículo bastante extenso en El País, donde hablaba de qué trabajos van a desaparecer, porque ya están consiguiendo, ya es así, es una realidad. Y esos trabajos de aquí a, pues eso, a 5 o 6 años van a desaparecer, ¿vale? Y qué trabajos emergentes van a salir, ¿de acuerdo? Vale, incluso cosas que parecen inmutables, como es un notario, que el notario es Dios en este país, pues algo tan inmutable históricamente como es un notario con tecnologías de blockchain ni siquiera hace falta, ¿vale? O el registro de la propiedad tampoco hace falta con cadenas de blockchain, ¿vale? Entonces, vienen un montón de tecnologías que, dependiendo de cómo se enfoquen, pues son hasta socialmente disruptivas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si os vais a dedicar a trabajar con una mezcla de robótica, de procesos y con la aplicación de inteligencia artificial, pues aparecen aquí por varios perfiles. El desarrollador del proceso, que es el que se está dedicando a lo que se denominan las atomic tasks, las tareas que son atómicas, ¿vale? Por otro lado, hay otro perfil que se dedica a la parte de la gestión del robot, porque el robot hay que gestionarlo, tiene una programación, normalmente va con BPM, que es un software de definición de procesos de negocio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el robot es que además en sí tiene que hablar con todo, ¿eh? Tiene que hablar con aplicaciones, porque realmente el robot es como si fuera una persona, yo tuviera aquí una persona. ¿Vale? Él va a usar las aplicaciones en back office, pues como si realmente tuvierais ahí una persona. Y aquí va a haber un montón de usuarios mandando órdenes de servicio al robot, porque le van a pedir un montón de órdenes de servicio y ni siquiera van a saber que lo que hay detrás es un robot. ¿Vale? O sea, es que es muy curioso, porque como cuando vosotros estáis hablando con un bot, ¿vale? A estas alturas, pues ya todo el mundo sabe que es un bot, pero no hace mucho, mucha gente pensaba que en el chat había una persona y no lo hay. Hay sitios que sí, pero hay sitios que no. ¿Vale? ¿Qué competencias necesitan transversales? Pues tienen que ser personas, obviamente, los procesos cambian, se tienen que adaptar al cambio. Tienen que ser personas analíticas porque tienen que ir revisando cómo son esos procesos. ¿Vale? Tienes que ser muy empático, muy observador y un buen, como digo yo, escuchador, ¿vale? Porque tienes que hablar con la gente de negocio a la que tú realmente quieres meter esos cambios de proceso, ¿vale? Entonces, no todo el mundo vale, no es solamente un tema técnico,
¿De acuerdo? Yo una de las cosas que hay que tener en cuenta, lo que son las soft skills y las hard skills, ¿vale? Entonces, las soft skills son habilidades que de base se tienen que tener, eh, como es la asertividad, la escucha activa, la proactividad, análisis, etcétera. Y otra cosa son ya las hard skills, que serían pues ya competencias más técnicas. Saber cómo son la arquitectura de los sistemas de información que sustentan los RPAs, cómo manejo los proyectos y cómo les gestiono, ¿vale? Desarrollo, ¿cómo voy a desarrollar los robots? Pues en VisualNet, en Python, Java, ¿vale? Y como al final estoy con gestiones de desarrollos de tipo Agile, ¿vale? Pues entonces pues, me tengo que meter con con los Spring Foods y tal que se van marcando en los desarrollos Agile, ¿vale? De momento, si alguien tiene alguna duda, me decís, me lo paséis por chat o me lo decís, ¿eh? Que si no yo me pongo a hablar y no paro, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda de momento? Que yo hablo mucho, soy muy pesado, ¿vale? Qué más nichos de trabajo? Pues están los de especialistas en los interfaces, o la user experience, la experiencia de cliente o los interfaces de usuario, ¿vale? Aquí ya es un perfil que, aunque es un perfil tecnológico, es un perfil cross con gente que tiene que tener conceptos de diseño, ¿vale? Normalmente las aplicaciones, hasta en el mundo front de desarrollo web, pues tú siempre separas. Yo lo sé programar, pero el gusto estético que yo tengo es entre cero y nada. ¿Vale? Entonces hay gente que sabe de diseño, que sabe qué colores y qué tipo de letra quiere el cliente, qué vídeo, qué gráfico, que nosotros los desarrolladores lo que hacemos. Sí, este especialista de User Experience UI es más enfocado a DAO, ¿vale? El anterior que hemos visto es transversal, puede ser DAO DAM, este es más enfocado a DAO, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pues tenéis que, hombre, si ya le unes al especialista de User Experience, que encima sabe desarrollar y sabe diseñar una aplicación, eh, pues con un look and feel, ¿no? Bonito y tal, y impactante, pues sumas todo. Vale, aquí tienes que saber técnicas como design thinking, son una serie de proyectos de innovación, son procesos de innovación como trend forecasting, ¿vale? Eh, y son técnicas. Básicamente son técnicas para al final hacer desarrollos ágiles y diseños ágiles para interfaces de usuario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, además es que tiene que ser gente que esté continuamente pues viendo, investigando, diseñando modelos de experiencia. Metiendo métricas, indicadores, ¿no? de uso y de confortabilidad. ¿De acuerdo? Las aplicaciones tienen que ser muy rápidas, muy ágiles y muy intuitivas. ¿De acuerdo? Nadie espera o usa una aplicación que tarde en contestar. Nadie quiere una aplicación en la que si tú vas a ir a finalizar la compra o vas a tu carro de compra y eso, al final lo que quieres es que la información sea muy rápido, ¿vale? Entonces, no es fácil, ¿vale? No es fácil hacer un diseño, pero fijaros que en el perfil de User Experience ni siquiera necesitas programar o ser un programador. O sea, tú puedes tener nociones de programación, de coding, pero sí es muy importante que tú en tus hard skills
prepares rápidamente wireframes, que son prototipos de cómo va a ser la aplicación, que luego tiene que desarrollar la gente de frontend. ¿Vale? Sí, aquí es todo agile, ¿eh? Todos son proyectos de ayer para hoy. A mí me llegan los proyectos siempre de ayer para hoy. O sea, me lo pasan hoy y lo quieren mañana. Pues, o sea, eso de que esperéis ya las empresas que tengas proyectos como yo vi antes grandes a 3 años, olvidaros. Ahora ya es todo a 3 meses. Lo que era a 3 años es a 3 meses. Vale, de hecho nosotros, por ejemplo, yo estaba embebido en todo un despliegue de todo un CRM, todo un Contact Center IP, que es el segundo Contact Center IP más grande del mundo, solo existe uno más grande en Nueva Zelanda, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de la Champions League de los Contact Centers, de los CRMs, y lo estamos terminando ya de desplegar y no sé, era un proyecto que estaba estimado a 4 años y lo estamos haciendo en 8 meses. Entonces, la presión que hay sobre las unidades de TI es total. Lo que dice, claro, lo que dice Choni tiene razón, es que si tienes inmediatez, ojo, tienes que saber gestionar muy bien todos los temas de estrés y demás, ¿eh? Porque todo esto es una olla a presión. Es una olla a presión y con unas fechas muy... Esto va para para todos los perfiles. Vale, entonces, si tiráis por aquí, pues bueno, ya estamos hablando de más pues, de diseño, ¿no? Temas de diseño, técnicas de investigación y digamos que las competencias transversales, si os vais dando cuenta, son muy comunes, ¿vale? Es igual que son muy comunes porque es lo que porque correcto, las soft skills las que está buscando y son las que demandan. De hecho, normalmente cuando vayáis a entrevistas de trabajo os vais a encontrar dos planos, ¿eh? Yo he estado en tribunales y yo estaba aquí, en este plano. Pero aquí en este plano está recursos humanos, ¿vale? Entonces, la primera batería que siempre vais a pasar es con recursos humanos. Si recursos humanos ve que ya tienes, como bien dice Chon, unas soft skills adecuadas, ya pasáis a la segunda parte, al área técnica. Si ya aquí se ve que no trabajas en equipo, que no soportas la presión, que no, pues es que ni siquiera llegas a demostrar las competencias técnicas. ¿Vale? Bien, dentro de la ATI, ¿vale? Y esto puede ser tanto para DAO como DAN. Ahora los Scrum Master, ¿vale? Hubo una época pues que PMP, yo por ejemplo tengo la certificación PMP de gestión de proyectos y portfolios, ¿vale? Y esto pues pero ahora se buscan ya no certificaciones digamos, tan grandes, sino se busca una de mínimos que para lo que es el desarrollo Agile me permita trabajar. Y ahora, por ejemplo, pues hay muchos sitios que buscan específicamente para un grupo de desarrollo tener un Scrum Master, ¿vale? Entonces, que lo que básicamente es un desarrollo en espiral. Tú haces un desarrollo de software, luego vas haciendo otra capa y vas creando el producto, pero a base de capas. Entonces, vas lanzando iteraciones, ¿vale? Aquí estoy lanzando la iteración 0, la 1, la 2, la 3, que normalmente pues, son lo que voy a seguir integrando y vas ampliando lo que es la funcionalidad, ¿de acuerdo? Vas metiendo a cada fase del producto, le vas metiendo más o menos funcionalidad, ¿vale? Entonces son iteraciones y desarrollo en espiral. Este Scrum Master tiene que tirar de diferentes áreas, ¿vale? El área de frontend, el área de backend, el área de cons, y tiene que ir jugando y tiene que conocer los roles, las personas, para ir tirando todo ese ciclo de desarrollo que el hecho de que vayas tirando diferentes áreas ya implica que vas trabajando en cascada, ¿vale? Pero también implica pues que lo vas a ir haciendo en espiral, ¿de acuerdo?
Vale, entonces, este perfil que también se está demandando en el mercado, pues es orientado a la gestión, ¿de acuerdo? Y la organización y la coordinación de proyectos de desarrollo. ¿Vale? Entonces, tiene que haber siempre un product owner, que es el cliente, el representante del cliente, el que marca los objetivos. Todos esos objetivos siempre en Scrum, siempre vas a tener una serie de sprints. De esos sprints son sprints diarios, sprints semanales y sprints mensuales, que tienes que todos los días están las daily stand-ups, tú te gestionas, haces una reunión con el equipo, que nunca pueden ser más de 15 minutos, ¿de acuerdo? Son donde haces una dinámica del grupo, donde básicamente lo que haces pues eso, ¿no? Tú vas a hacer tal, qué tal ha ido el desarrollo ayer, o sea, haces una gestión a muy corto plazo de lo que son las expectativas del proyecto, ¿vale? Vale. Esto va más orientado a DAO, ¿vale? Esto es DAO Palo. Hasta hace poco, si os queréis dedicar al desarrollo de servicios web, el desarrollo puede ser que yo desarrolle una página desde cero, pero también puede ser un mantenimiento adaptativo, correctivo de páginas y aplicaciones que vaya a tener, tanto en Internet como en una intranet, es decir, en un entorno cerrado de mi empresa que no es accesible desde Internet, ¿vale? Es decir, que por un lado coges un desarrollo que ya está y tú haces desarrollos adaptativos porque metes nuevas funcionalidades, o un mantenimiento correctivo, pues, básicamente por sostenibilidad. Si PHP 5 o PHP 4 se va fuera de lo que es el mantenimiento que normalmente tienes y tal, pues porque ya vas en versión 8, PHP 8, pues tienes que hacer una adaptación de todo ese software, con todas las primitivas, y es un rediseño, ¿vale? Entonces, porque os lo digo porque normalmente no sé por qué tenéis metido en la cabeza que el desarrollador web va a hacer una web, y no es así. La mayor parte de las veces vais a ir a entrar en empresas donde vais a tener la empresa tiene un contrato de mantenimiento con la empresa con la que vosotros trabajáis, y tenéis que hacer los mantenimientos que esa empresa diga. Y por otro lado, también os aviso que mantener tanto correctivo, adaptativo o sostenibilidad es más difícil que si lo haces desde cero, ¿vale? Porque entras en tocar código que ha hecho otro, entras en analizar código que ha desarrollado otro, ¿de acuerdo? Y si el otro no tiene buenas prácticas de programación y no comenta, etcétera, cosas que yo a mis alumnos, tanto en programación como en base de datos, en lenguaje de marcas, se lo enfatizo mucho, la importancia que tiene comentar y que el código sea legible y bien comentado, pues se puede convertir en un infierno, ¿vale? ¿Qué tipos de perfiles hay? Pues tú tienes el desarrollador de frontend, que puede ser un mix de lo que hemos visto antes, de User Experience o interfaz más web, ¿vale? Todavía, si maneja el Design Thinking y maneja desarrollo, este perfil se sigue manteniendo. Si, por ejemplo, esto no se da, bueno, voy a acabar de explicaros y os digo qué es lo que está pasando en el mercado. El desarrollo del backend, ¿vale? Tú normalmente, cuando empecéis a desarrollar y os enseñemos un poco, todo lo vamos a utilizar con un patrón que se llama el modelo vista controlador, ¿vale? Básicamente, que yo tengo aquí a un usuario atacando en Internet, ¿vale? Está aquí viendo la web, vais a entrar aquí a lo que se denomina un frontend, y detrás vais a tener aquí una base de datos. Entonces va a haber un modelo vista controlador. El de la parte de backend está aquí. Está trabajando en la base de datos y todas las interacciones que
que vas a tener con la parte de los controladores. ¿Vale? La parte de frontend va a estar aquí metidita. ¿Vale? Y el full stack hace esto, hace todo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues claro, que las empresas, por el mismo precio, cogen a desarrolladores que hacen full stack y hacen los dos trabajos. Y salvas en el caso de que ya en la parte del frontend tengas una persona que maneja técnicas UX, UI, más desarrollo de frontend, ¿no? JAngular, React, etc. Esto se sigue manteniendo cuando se dan por un tema de optimización de costes. Yo os digo la realidad de lo que hay. Vale, ya sé que la realidad es dura y duele, pero es así. Vale, entonces, si tienes un full stack, el full stack lo hace todo y no tienes que pagar aquí y aquí. Entonces, pero si ya tienes este, que además del frontend te maneja la UX UI, pues ya es digamos que es la forma. ¿Me vais siguiendo, por favor? Más o menos. ¿Por dónde va el mercado y va los derroteros? ¿Vale? Cuando ya lo vais a meter a trabajar en la parte de frontend, ¿de acuerdo? Pues aquí disponéis de un montón de framework, ¿vale? Que os van a exigir a las empresas, ¿no? Trabajar con Laravel, con Symfony, que son frameworks todos, o el Cake, que son frameworks basados en la base de PHP, ¿vale? O vais a trabajar con el CodeIgniter, ¿vale? O vais a trabajar con Bootstrap, ¿vale? Que básicamente tiene un CSS y un LESS dinámico, es decir, las hojas de estilo, que es lo que yo les suelo dar a mis alumnos en lenguajes de marca. Entonces, más JavaScript, ¿de acuerdo? Y bueno, pues puedes hacer cosas chulas, o el Django o el Flask, ¿de acuerdo? Pues son los diferentes frameworks con los que vais a poder trabajar en la parte web. ¿Vale? También, por otro lado, siempre está el todopoderoso, pues lo que es el Spring Boot, ¿vale? Que son el desarrollo en Java, porque Java está en todas partes. El 95% de los electrodomésticos que tenéis en vuestra casa es Java, ¿eh? La lavadora es Java, microondas es Java. Cualquier cosa que me digáis, en el coche, los micros que lleváis en el coche con las alarmas llevan Java. ¿Vale? Os digo, ahora mismo el 90% de vuestra vida diaria, de un montón de cosas que os hacen más cómoda, pues están manejadas en Java. ¿Vale? Entonces, o bien tiráis por Spring Boot o por Hibernate, ¿vale? Que son al final técnicas para framework para manejar lo mismo en Java. ¿Vale? También un framework también importante que se evalúa mucho en el trabajo es el JAngular, el JAngular, el Angular 2 Plus o Angular 2. ¿Vale? Es una especie de JavaScript googleano, que yo le llamo. ¿Vale? De hecho, tiras a primitivas que si utilizas la CDN de Google las estás manejando en Google. ¿Vale? Y luego tenéis el Node JavaScript, que es un framework, que es un JavaScript asíncrono, ¿de acuerdo? Eso está manejando mucho en la parte de backend también. Bueno, el código es JavaScript. Y el JavaScript es un Java reducido, ¿de acuerdo? Al final, todo eso, sí, en la parte, obviamente, nosotros en programación se hace mucho énfasis, tanto en Dan como en DAO, en Java, porque Java, como ya os digo, es el lenguaje de programación orientado a objetos por excelencia, ¿de acuerdo? Entonces, manejarlo
los objetos. Y luego, por otro lado, pues también explicamos muy bien lo que es la programación estructurada, que esta es importante, ¿vale? Y luego tiene que haber lo que es una programación que ya va declarativa, tiene a nivel de métodos, funciones, etcétera. Entonces, todo esto se ve. Y luego en la parte del lenguaje de marcas tiramos mucho con HTML5. El HTML5 es un compendio donde vais a tener CSS más HTML más JavaScript. ¿Vale? Entonces hay cosas, Bootstrap damos un poquito para que veáis, ¿vale? Y luego ya en la parte de segundo, pues ya sí se ve más en la parte de, pues un poquillo de HP, de PHP, ¿vale? Y se tira muchísimo también con el Spring Boot, ¿vale? ¿Vale? Y luego tenemos React, ¿vale? React también es un JavaScript, un framework basado en JavaScript que está tirando mucho, está tirando muchísimo en el mercado y bueno, pues ahí está y es una realidad. ¿De acuerdo? También se os va a exigir que conozcáis una serie de herramientas, o sea, todo el mundo. Por ejemplo, a los alumnos este año ya las prácticas y tal las subíamos a un GitHub. ¿Vale? De hecho, las actividades se exigen que para que trabajéis en el equipo que las subáis al GitHub y yo ya iba a corregir las prácticas directamente en el GitHub. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tenéis que aprender a manejar todas las herramientas, Bitbucket, GitHub, porque a la empresa a la que vayáis vais a trabajar en entornos preproductivos, certificación, integración y vais a tener que trabajar con repositorios software. Entonces, esto es, digamos, la base, ¿no? Manejar tanto DAO como DAN, cualquier entorno tiene que saber manejar bien todas las herramientas de desarrollo colaborativas. Vale, y esto, como os decía, estos son, digamos, lenguajes base que solo les vemos. ¿Vale? Igual que vemos las media queries para que los diseños que hagamos web sean responsive, es decir, que se adapten al tamaño de cualquier, si es una tablet, si es un móvil, si es una televisión, es decir, que se vaya adaptando al dispositivo, al tamaño de pantalla del dispositivo y que lo detecte. La única forma de que se detecte es con las media queries. ¿Vale? Hay un lenguaje de interrogación, que es una especie de JavaScript media query donde detectas el tamaño. Yo creo que el mercado se está moviendo. Hay dos tendencias, ¿vale? Que es el mobile first, ¿vale? Y luego tenéis lo que se llama el mobile only, ¿vale? Yo personalmente, cualquier aplicación que pueda manejar en web y que no tenga que instalar en el móvil de forma residente para consumirme recursos, para tenerla ahí latente, consumirme batería, porque va actualizando, yo no quiero instalar nada, ni en Android, ni en iOS, ni en nada por el estilo. Entonces, si hay aplicaciones que hacen lo mismo, yo lo tengo en el web responsive, yo prefiero tirar que vaya vía web, por seguridad y por todo. Más que instalarme un cliente pesado dentro de lo que es el móvil. Vale, entonces, desde que está apareciendo estas tecnologías, pues digamos que la parte móvil, la programación móvil que tiene mucho DAN, pues habrá gente que siga queriendo tener la aplicación pues, con su Android Studio o con Swift o con otro tipo de tecnología, el móvil o VisualNet, etcétera, ¿vale? Pero el
en la parte de DAO, si tú haces un desarrollo bueno, ni siquiera tienes que tener esto. Si ya es responsive, ya lo puedes tener todo perfectamente en tu móvil vía web. Bueno, entonces, lo que empezó ya con un mobile first, donde todo lo tenías que tener en contenidos, en clientes pesados y tal, pues se va pasando ya a una arquitectura más, pues en mobile only, donde te maneja igual la aplicación pesada como la web. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué conocimientos también se os va a demandar? De acuerdo, pues es muy amplio. Yo sé que todo esto es inabarcable. Muchos estaréis pensando, estamos viendo framework y conocimientos y ramas, ¿vale? Luego, desde aquí, cada uno tiene que tirar porque es imposible saber de todo, ¿vale? Pues tenemos lo que hemos visto, lo que es Python y el Node.js, que me permite hacer aplicaciones escalables, ¿vale? Escalar rápidamente. Un concepto en sistemas importantísimo es la escalabilidad. ¿Vale? Si yo empiezo con 100.000 usuarios y de repente paso a 1.000.000, si mi aplicación no es escalable, muere de éxito, ¿vale? Porque no puedo ampliar, no puedo replicar, no puedo... Entonces, que cualquier tipo de aplicación con independencia del framework, de la arquitectura tal, sea escalable es fundamental. ¿Vale? Las bases de datos es fundamental que tenéis que manejar bien bases de datos relacionales como no relacionales, es decir, bases de datos no SQL como las bases de datos SQL. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque al final hay que saber gestionar todas las conexiones que van a ir al backend. La arquitectura web es fundamental, o sea, la arquitectura web me va a permitir manejar servicios web, ¿no? Lo que se denomina o servicio SOA o lo que se denominan los servicios de API REST, es decir, yo voy a desarrollar servicios software que les voy a poner y les voy a publicar en Internet, como es Google Maps, por ejemplo, donde yo voy a invocar aquí a Google pues con un get, con la posición que tengo y él me va a dar un response, ¿vale? Un responsive, donde me va a decir, oye, exactamente, pues mira, tú tienes que ir a la calle tal, que está en el sitio cual y tal. Estos son servicios, todos vía web. ¿Vale? Yo hago la consulta, la base de datos de Google, me las devuelven y ya me han pintado el mapa y se desentiende, ¿no? Pues esto en cualquier interfaz entre empresas se utiliza muchísimo, ¿vale? Y es algo pues que también tenéis que trabajar, ¿vale? Con lo cual, al final, tanto en full stack, que es lo que veíamos, como en frontend o backend, al final se necesita un conocimiento importante de computación, de desarrollo y de sistemas. ¿De acuerdo? El full stack pues necesita, sin ser un DBA, no tiene por qué ser un DBA, un Database Administrator, pero tiene que tener una visión completa pues eso, de qué va a hacer en el frontend, cómo va a pasarlo por el controlador y qué va a llegar al backend. ¿Vale? Entonces, tiene que tener una capacidad algorítmica importante, porque realmente una cosa que aquí en el Instituto EDI hacemos en programación, nada más empezar, es enfatizar la importancia que tienen los algoritmos. Es más que programar, que te puedes ir a cualquier página web de programación, lo importante es saber pensar como un programador. ¿De acuerdo? Entonces, la clave de todo esto, yo cuando hablo con alguien, yo ya sé directamente si tiene mentalidad o no tiene mentalidad de programador, por cómo enfoca los problemas. ¿Vale? La gente que desarrollamos, que hemos estudiado algoritmos, pensamos de una forma muy diferente a quien no lo ha hecho. Y tú lo detectas rápidamente cuando hablas con una persona. ¿Vale? Utilizas técnicas de divide técnicas de desacoplamiento, técnicas, o sea, todo eso intentamos
con el comienzo de la programación, tanto en DAO como en DAM, que tengáis muy claro cuál es, que lo que realmente vale es el algoritmo, ¿de acuerdo? Y Google, por ejemplo, vale lo que vale su algoritmo de búsqueda. De hecho, es uno de los secretos mejores guardados. El motor de búsqueda, las arañas, los crawlers de Google, es uno de los, digamos, secretos más potentes que tiene Google, porque ahí reside pues toda la potencia que tiene la empresa. Entonces, lo que vale es la idea, y la idea es el algoritmo, no el código. ¿De acuerdo? Vale. También está otra cosa que vais a ver mucho, son los perfiles de DevOps OPS, ¿vale? Que son desarrollo, development, son perfiles de desarrolladores para las operaciones de TI. ¿De acuerdo? Aquí la clave es, y de esto hay muchísimo trabajo ahora, y de hecho me cuesta, yo cuando tengo que fichar gente, me cuesta muchísimo encontrar perfiles de DevOps OPS. ¿De acuerdo? Porque hay que manejar pues, lenguajes de desarrollo bien, como Java, Python, etcétera. Tienen que saber bien lo que son los sistemas y las comunicaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las comunicaciones hay que saber programar SDNs, que son redes definidas por software, Network Defined Software, ¿de acuerdo? Y tienen que gestionar todos los sistemas, el backup, el almacenamiento tal, y todo para hacer todas las operaciones. ¿Vale? Y todo esto se hace pues haciendo un scripting muy potente. Un scripting de automatización. ¿Vale? Entonces, yo llevo, por ejemplo, todo el departamento de automatización de Telefónica y, bueno, pues son perfiles que son muy complicados. ¿Vale? Porque son perfiles pues, que tienen que saber cómo se configura cualquier tipo de sistema y además codificarlo. O sea, ya saber cómo lo haría de forma manual para después codificarlo en el scripting nativo que ese sistema hable. ¿Vale? Y estos perfiles, ya os digo, que son bastante elevados hoy por hoy porque son muy difíciles, muy complejos. Tienen que manejar sistemas como el Ansible Tower, ¿vale? Ansible Tower, que son sistemas de automatización o Terraform, sistemas que son sistemas de automatización de la provisión, ¿vale? Entonces son perfiles muy complicados de encontrar en el mercado, ¿eh? Vale, este es un perfil down y down. Esto aquí, cualquiera de los dos perfiles vale. ¿Vale? Bien, como os venía diciendo antes, o bien esto, por ejemplo, estos frameworks nativos van muy enfocados, todos van muy enfocados para DAN, porque tú manejas, pues eso, Windows Phone, BlackBerry o Swift, ¿vale? Para lo que son desarrollos de aplicaciones pesadas, ¿vale? Esas aplicaciones pesadas, pero que estas aplicaciones mismas las puedes dejar en el framework web, con lo cual es lo que os digo, que si es responsive, pues digamos que esta parte que es down, pues empieza a ser down. Vale, os lo digo porque es que las tecnologías pues no son inmutables. El uso que se hace o se utilizan para una cosa y se utiliza para otra. Y yo, desde luego, si tengo que hacer un esfuerzo, no tiraría por el Objective-C ni por aquello, me tiraría ahora mismo a Swift. ¿Vale? Porque Swift te habla de iOS y MacOS, ¿vale? Que es Objective-C, pero la verdad es que también te permite meter Android. Esto me falta, ya luego, ¿no? Tú con Swift puedes manejar desarrollos, aislarte sobre la plataforma sobre lo que lo vas a utilizar, ¿vale?
Y fijaros en la evolución esta de pasar de cliente pesado a cliente, que ahora mismo estamos en un punto intermedio de frameworks híbridos, ¿vale? Es decir, usar los servicios que necesitas en la aplicación. Si necesito tirar del GPS del móvil, o necesito tirar de un sensor de temperatura del móvil, o de un sensor de saturación de oxígeno o lo que sea, ¿vale? Y luego el resto hacerlo vía navegación web, ¿vale? Con lo cual ahorran muchísimos costes. Por un entorno es PhoneGap, ¿vale? Con PhoneGap, que es multiplataforma, tú vas a desarrollos, haces desarrollos híbridos que ya no son ni web ni cliente pesado, es un mix, ¿vale? Bien. ¿Qué perfil surge? Pues que tenéis otro perfil que es el desarrollador de soluciones de movilidad. ¿Vale? Si os gusta este campo, pues va muy orientado más pues temas de edad, ¿no? Pues si queréis trabajar con el GPS, con la cámara con brújulas, calculadoras, etcétera, no sé qué, y tú haces pues todas las aplicaciones que normalmente no solemos todos cargar en los móviles, ¿vale? Bien. Si os dais cuenta, las soft skills casi siempre son las mismas, ¿vale? En el desarrollador de soluciones de movilidad, pues necesita ser minucioso, muy detallista, muy lógico, ¿vale? Tener capacidad para resolver de forma oportuna problemas, ¿vale? Y obviamente, pues, con conocimientos en computación y en sistemas, ¿vale? Cuando nos hemos dejado todas estas estas áreas, digamos, que hemos visto, frontend, backend, full stack, desarrollo de movilidad, DevOps OPS, que son desarrollos, aparecen las áreas de trabajo de lo que se denomina las EAs o las Enterprise Applications. Bueno, esto digamos que son para trabajar en sistemas de grandes compañías, desarrollando RPs, que son los Enterprise Resource Planning o los CRMs, el Customer Relationship Management. Esto está muy orientado a ODAM. Es una asignatura de segundo que yo estaba dando este año, que es Sistemas de Gestión Empresarial, ¿vale? Y aquí pues os enfatizamos mucho, pues eso, ¿no? Cómo diseñar, o sea, cómo configurar, cómo manejar lo que son software abierto, open source, que hagan Odoo, por ejemplo, es uno con el que se trabaja en segundo, y si lo se instala en una plataforma Linux, se empieza a instalar en un Linux, en un Windows es bastante fácil y tal, y bueno, lo hacemos virtualizado. Primero trabajamos en Linux, lo instalamos en una máquina virtual o en un Docker, se genera un Docker, un hilo, y a partir de ahí empezamos a configurar, ¿vale? Básicamente, un RP va a llevar todos los recursos de una compañía, y un CRM pues va a llevar el contacto con el cliente, ¿vale? Este área de trabajo cuesta mucho llegar, ¿vale? Cuesta mucho llegar porque os van a pedir certificaciones, ¿de acuerdo? Certificaciones que son caras y tú las quieres sacar desde cero. Aquí los salarios son muy altos, porque un consultor de SAP, sin tener mucha experiencia, pues ya son de 70.000 euros para arriba, ¿vale? Os lo digo así. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque hay encima el consultor que tú tienes normalmente de un SAP no conoce todos los módulos que tiene el SAP, sino se especializa, ¿vale? Dice, yo estoy especializado en el módulo de finanzas y me encargo de todos los desarrollos que tienen que ver. Entonces, son sistemas muy, muy costosos, y son proyectos bastante gordos, ¿eh? Participar en esta rama, ya os digo que cuesta llegar, ¿eh? Cuesta llegar,
y se requiere una inversión de tiempo y dinero. Esto da igual que seas Dan o DAO, ¿eh? ¿Vale? Aquí es un perfil pues bastante... Sí, es que el CRM y el ERP es que está en todas las compañías. Desde ya, antes estaba solamente en las grandes, pero es que ya una pyme tiene su CRM open source y tiene su ERP. Vale, incluso tiene su pequeña PBX, su pequeña centralita empotrada con un CRM open source. ¿Vale? Ya hay centralitas IP open source que ya ya lo gestionas directamente, vamos. Entonces las integras fácilmente. ¿Vale? Si entráis en las áreas de las clouds que os decía al principio, ¿de acuerdo? Aquí son áreas que mucha información que no es crítica se van a llevar a las nubes. ¿Vale? Las clouds que vais a tener son públicas y yo trabajo todo con Amazon, con Azure o con Google, estoy en un modelo de cloud pública. Si tengo mis datos en mi sede y parte la tengo en las clouds públicas, hablamos de una cloud híbrida. Y si ya tengo mis datos con una cloud propietaria, que lo puedo hacer, es una cloud privada. ¿Vale? Entonces, estos perfiles para trabajar con el IaaS, con el BAS, el Backend as a Services, el DaaS, Data Center as a Services, o el Desktop as a Services, son servicios que se van dando, ¿vale? Sobre lo que son las nubes. La gente de DevOps OPS están muy empotrados aquí, ¿vale? Aquí toda la gente de DevOps que os decía, DevOps, están empotrados aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Os he puesto un montón para que os vaya sonando, pues la plataforma como servicio, puedo tener un robot como servicio, un software como servicio, ¿vale? Al final yo voy a consumir servicios a la nube, o me engancho a una plataforma que me da capacidad de cómputo a la nube, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que os he explicado, ¿vale? Para que entendáis lo que es una cloud pública, privada e híbrida. Que es curioso porque te encuentras a titulados universitarios que vienen a entrevistas y no saben la diferencia y es penoso. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis los diferentes entornos que os decía. Esto es lo que hemos visto, el de DevOps OPS, que es desarrollo, operaciones, ¿de acuerdo? Y todo siempre con una calidad de servicio, ¿de acuerdo? No porque lo haga, si no es ingeniería del software llevada a las operaciones TI diarias. ¿De acuerdo? Con la metodología del desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, como os digo, eso es Eso es. Como es una tecnología con un perfil de normalmente lo que es el DevOps Engineer, ¿vale? Es gente que tiene que operar vía código, vía software en las nubes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, hasta ahora hemos estado operando mucho con un modelo de entorno de lo que es la máquina virtual o la máquina virtual con VMware o digamos la virtualización clásica, ¿vale? Pero ahora mismo nosotros ya el paradigma lo estamos migrando a algo más abierto por no pagar licencias de tipo open source, ¿vale? Como son los Docker y los Kubernetes, ¿vale? Yo genero Dockers, que son hilos de aplicaciones que voy generando, tal, y todos esos Docker 1 al Docker N, que estoy generando en mi servidor, todo tiene una capa de despliegue que el gestor es Kubernetes. ¿Vale? Y aquí toda esta capa de contenedores
pues la estoy gestionando desde una capa de gestión de los Kubernetes. Todo esto lo sigue gestionando el ingeniero de DevOps. ¿Vale? Bien, ¿qué más áreas tenéis a la hora de trabajar? Tenéis el área de lo que es la ciberseguridad. ¿Vale? Este es un área bastante potente y más últimamente, pues cuando hemos tenido temas de pandemias, pues los ataques se han multiplicado por 10. Es increíble los ataques que ha habido. Ha sido algo exagerado, no nunca he visto, ¿vale? Ataques rusos, chinos, etcétera. ¿Vale? Entonces, la seguridad no es una capa. Hay gente que está especializada en la seguridad de red, es decir, pues lo que son los firewall, cortafuegos, seguridad perimetral, porque esta gente está más en la parte perimetral, los IPS, IDS, honeypots, etcétera. Hay gente que está dedicada a la seguridad de las aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues cómo bastionar los sistemas, cómo bastionar el hardening, se denomina cómo se le hacer el hardening de lo que son los sistemas. Hay gente dedicada a la parte de backend que tiene que manejar la seguridad de la información y las leyes de las directivas europeas que rigen cómo tienen que gestionarse todos los ficheros de alta sensibilidad, etcétera, ¿vale? Hay gente que está en la seguridad operativa, que son los SOCs, los Security Operation Center, ¿vale? Hay gente que está en lo que se denomina en los planes de continuidad, ¿vale? O los Business Continuity Planning. Es decir, si se me cae el CPD entero de Madrid a Alcalá, ¿cómo mi negocio se vería afectado? Se para, lo tengo redundado en otro CPD, ¿qué acciones tengo que tomar? ¿Vale? Nosotros una vez al año tiramos CPDs enteros, ¿vale? Tiramos, es decir, ya que se llega, se apagan baterías, se apaga luz, se tira todo entero. Bueno, entonces, es una locura. Bueno, es la forma de asegurar que todas las redundancias funcionan. Se buscan fechas donde la gente esté fuera y usen menos servicios y no sean críticos. No lo vas a hacer esto en Navidad, en campaña de Navidad, pero sí se hace, ¿vale? Entonces, el área de ciberseguridad, pues es bastante amplia. Tenéis los SOC, lo que se denomina el Tier 1, que evalúa las amenazas. El SOC Tier 2, que es el que entre la evaluación del Tier 1 da la respuesta a los incidentes, ¿vale? Vamos de menos a más. ¿De acuerdo? Digamos que estos son las diferentes ramas que vais a tener en ciberseguridad. Esta es la parte del pentesting. Cada vez más, sí. Cada vez más, porque el área de la seguridad ahora mismo, ya habéis visto que hasta la sociedad estatal y tal, la SEPI ha estado tumbada bastante tiempo. ¿Vale? Luego siempre, yo por ejemplo, la plataforma que hemos montado, pues las pasas al pentesting, al hacking ético. O sea, te traes un hacker y que te lo reviente. Entonces luego te saca un checklist de 80 páginas donde tienes que ir uno a uno cerrando todo lo que él te ha atacado. ¿Vale? Luego está el ingeniero CTI o de inteligencia, ante amenazas de seguridad, que esto es muy, pues como lo que comentas del INCIBE, son perfiles de este tipo, ¿vale? Y luego digamos que ya tienes la siguiente capa más elevada, que es el que desarrolla tanto sistemas como procesos. ¿Vale? Os he pegado aquí un pantallazo del Kali Linux, que yo lo uso mucho, lo tengo. ¿Vale? El Kali Linux es el sistema operativo que sabéis por excelencia, que se traba cualquier ataque que se hace externo,
el 90% de los ataques vienen con Kali Linux. No pensaréis que los hackers usan Windows o Microsoft, ¿vale? Porque ni de coña. No he visto ni un solo hacker que utilice Microsoft, ¿vale? Vale, y luego pues hay módulos curriculares, ¿vale? El de hacking ético por un lado, la ciberinteligencia por otro lado, que cuando me han atacado el análisis forense, que esto es lo que se hace cuando vas a juicios los peritos judiciales, son los que te hacen los dictámenes y tal, tiene que ver con un análisis forense, ¿vale? Ahí este va muy empotrado en desarrollo, es decir, qué herramientas y qué tecnologías y qué protocolos tengo que hacer para hacer desarrollos seguros de aplicación, ¿de acuerdo? Y ingeniería inversa. La ingeniería inversa te permite reconstruir cualquier tipo de sistema o de código, ¿vale? Vale, en perfiles de seguridad, luego está el tema de la criptografía, ¿vale? El tema de la criptografía realmente está muy enfocado ya a los matemáticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien sabe la criptografía todo se basa en teorías de números primos grandes, ¿no? Y cifrados. Y realmente la implantación de protocolos criptográficos y tal, mejor que un matemático, pues no lo vas a ver hacer, hacer nadie, ¿vale? Entonces, por eso os digo que el perfil de ciberseguridad tenéis muchísimos, lo que os decía antes del análisis forense. La seguridad se aplica a todo, o sea, el que trabaje securizando una cadena de producción tiene que conocer lo que es un sistema SCADA y un Smart Grid. ¿Por qué? Porque si me entra un virus me para toda la cadena de producción de la Renault o de la Mercedes o de la que sea. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora hasta las factorías están unidas a Internet. ¿De acuerdo? Y pues tienes que manejar muy bien el networking, los sistemas de detección de intrusiones, ¿vale? Los sistemas de protección de intrusiones y luego los SOC tienen que manejar el tráfico y los logs en tiempo real, porque lo tienen que ir mirando en tiempo real todo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si os vais a dedicar al BI, que también hay gente que le gusta temas de BI, estamos hablando del Business Intelligence. Es gestión de terabytes, de petabytes, ¿vale? Estamos hablando de 1 millón de billones de almacenamiento. Estamos hablando de mucho volumen, estamos hablando de mucha velocidad de procesamiento, estamos hablando de mucha variedad de fuentes, ¿vale? Y estamos hablando de que los datos tienen que ser veraces, ciertos, ¿vale? No tengo que tener contaminación en los datos, ¿vale? Los datos, como los políticos, también se corrompen, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes datos contaminados o corruptos, te has cargado ya todo el BI. Entonces, uno de los temas que se trabaja muchísimo en BI es en quitar ruido a los datos, se llama así, ruido. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí aparece una figura que es el científico de datos, el Data Scientist, ¿de acuerdo? Aquí hay mucho matemático, ya os lo digo. ¿Por qué? Porque necesitas conocimientos de estadística y de matemáticas, pues importantes, ¿vale? Necesitas una... Luego, cuando se habla aquí de hacking skills, se está hablando de la capacidad de capturar datos, ¿vale? Desde las diferentes... de capturar y transformar datos, ¿vale? Y aquí pues ya empiezas aplicando la estadística y todo el conocimiento que ya existe, todo el expertise, ¿vale? Y manejando lo que os digo, las zonas de peligro de donde los datos
pueden estar corruptos o no, o porque eso hay que manejar el ruido de los datos, pues ya empiezas a trabajar las técnicas de aprendizaje máquina, de machine learning, etcétera. ¿Vale? Este es un perfil, ya os digo que se requiere muchísima estadística, ¿vale? Muchísima estadística y conocimiento de la estadística, ¿vale? Está el arquitecto de datos, que es una persona que tiene que definir todas esas bases de datos no relacionales, no una SQL, un Hadoop, o sea, él tiene que definir cómo tiene que ser toda esa arquitectura y velar porque esa arquitectura no falle, ¿vale? Entonces, el perfil que tiene ese MBI, pues necesita conocer muy bien informática, matemáticas, tecnologías como digo, Hadoop, Spark o Cassandra, Java, SQL y Python, o sea, son perfiles que necesitan mucha matemática. El R o el SAS son lenguajes de programación matemático para cálculo numérico. ¿Vale? Todos estos lenguajes son matemáticos. ¿De acuerdo? Vale. Y en el área de, ya con esto termino, que imagino que os tengo aburridos, que llevo ya casi 1 hora y media. En el área de inteligencia artificial tenéis ahí lo que se está tirando ahora, ¿vale? Las ramas que están tirando. El aprendizaje automático ya es una realidad, es decir, se busca que el ordenador, sin que nadie le enseñe, aprenda y genere respuestas por sí mismo, ¿de acuerdo? Se está trabajando mucho en la Fuji Logic o lógica difusa, que es manejar heurísticas en escenarios estocásticos del azar, ¿vale? Entonces, esto se utilizaba mucho en la empresa, en los robots, en las plantas de producción. Siempre cuando un robot va a buscar una pieza de una fábrica, de una línea de producción, pues siempre lo haces con unas matrices vectoriales y XZ y siempre había como unas zonas difusas donde tienes que hacer otra aproximación hasta que el detector de la mano del robot coge la pieza. Todo eso se maneja con Fuji Logic. Todo eso se está pasando y se está traspasando también al procesamiento máquina actual, ¿vale? Hay otro área que lo que hace es vida artificial, o sea, hay algoritmos, que es curioso verlos, que se van replicando y hacen entornos de simulación, hacen comunidades de simulación vivas, etcétera. Y bueno, esto es más orientado ahora mismo al laboratorio. Por ejemplo, se está trabajando mucho con replicación de vida artificial en Marte. Se están haciendo muchos entornos de simulación. No ahora y más ahora que se va el Bezos, se va para allá, ¿no? Se va a la Luna y el otro tarao, el Elon Musk, se va para Marte y pues, nos vamos a quedar en la Tierra, pobrecitos. Se nos van los grandes. Y los sistemas expertos dan soluciones concretas a entornos de alta complejidad. Esto ya es más viejo, ¿vale? Esto ya es más viejo, los sistemas expertos los vi ya en la carrera y hace 20 años. O sea, que es que... ¿Vale? ¿Dónde se está aplicando también la inteligencia artificial? En la minería de datos, ¿vale? En la minería de datos se está usando masivamente. En el sondeo de los datos para todas las ETLs, los procesos de extracción, de transformación y de carga. ¿Vale? Y lo que más se está tirando es esto, las redes neuronales, que son increíbles. A mí este es un tema que me tiene alucinado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de patrones visuales con la inteligencia, la visión artificial, todo se apoya en redes neuronales, que son redes como las que tenemos en nuestro cerebro, ¿vale? Entonces,
A mí es un mundo, yo he trabajado, yo he programado redes neuronales en Java y eso la verdad que es un mundo apasionante por cómo se comportan y cómo realmente trabajan. ¿De acuerdo? Y ya el perfil de la persona que se quiere dedicar a la IA, pues ya por lo mismo, ¿no? Tiene que tener conocimientos de informática, de matemáticas y los lenguajes. El SQL, Python, Java, Scala. Está el Lisp y el Prolog, estos son infernales, estos lenguajes, yo les vi en la carrera. Y el Lisp me pareció el lenguaje más duro que he visto en mi vida, que es el lenguaje de listas de los matemáticos. Además me costó un huevo a probarle porque es raro, es un lenguaje recursivo de listas, o sea, sí, impresionante. Lo asqueroso que es, vamos, pero bueno, pero ahí está. Vale, y luego el resto de los que están, de los que hemos visto. Y bueno, yo creo que os he intentado ya más o menos que veáis todas las tendencias de este y del año que viene, porque no se esperan grandes cambios, ¿de acuerdo? Con respecto por dónde podéis tirar, por dónde os podéis especializar, por dónde podéis... yo lo que he intentado es daros una visión de lo que hay ahora mismo en la empresa y de lo que el mercado demanda. Es lo que os he intentado. No sé si tenéis alguna duda o algo que preguntar. Bueno, Raúl, muchísimas gracias Muy por toda la exposición que has hecho. La verdad es que cada día aprendemos un poco más. Me parece impresionante el recorrido que has realizado por todas las tecnologías y sobre todo por todas las tendencias. Creo que con esto se consigue pues, una visión muy, muy de conjunto de las posibilidades que pueden dar comenzar unos estudios de DAM o de DAO. Entiendo que son el comienzo de muchas de las cosas que tú has avanzado. Y bueno, yo creo que para todos ha sido bastante inspirador porque el abanico de posibilidades me parece que es inmenso, o sea, tanto en ciberseguridad como en desarrollo, en inteligencia artificial, en business intelligence, bueno, en general, en todo lo que has estado comentando, pues me parece bueno, que el recorrido que pueden tener los desarrolladores, tanto de aplicaciones web como de aplicaciones multiplataforma, pues es inmenso. Yo creo bien, que no quedan dudas porque lo cierto es que lo has explicado todo pues, con mucha, con mucha claridad. muy bien. Vale, pues nada, yo no tengo mucho más que decir. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra paciencia Sí, mira, y Guillermo, has creado más hype para el segundo curso. Sí, bueno, poco a muy poco bien. iremos andando el camino. Frida, Sergio, Guillermo, bueno, y el resto. Nos vemos en el Muy bien. siguiente curso y los que estén dudando, pues nada, aquí les esperamos con los brazos abiertos, ¿verdad, Raúl? Sí, señor. Sí, señora. Pues muchas gracias a todos por asistir y nada, esperamos que os haya servido, que haya sido útil todo lo que nos ha contado Raúl. Para mí especialmente, de verdad que ha sido impresionante. Igual, pasad un estupendo verano.